Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sinaí Acosta y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este video. Espero que te la estés pasando súper bien en compañía de tus seres queridos, que estés disfrutando el momento en el que estás. Y te voy a pedir que si no te has suscrito al canal, que lo hagas, que le des like a la página, que lo compartas. El día de hoy te traigo este video que es como la continuación de otro video que ya te traje días pasados, donde te hablo acerca del sacrificio de Jesús. Pues como ya te había comentado antes y lo voy a seguir comentando en muchos videos acerca de que Jesucristo no tan solo pagó la cruz física, sino que también pagó el infierno. El sacrificio completo de Jesús no nada más fue la cruz, lo que se ve con los ojos naturales, sino que la Biblia habla de una serie de padecimientos de Jesucristo que pocos conocen. Y es lo que te quiero traer el día de hoy. Y el título de este video se llama La muerte espiritual de Jesús. Todas las escrituras hablan de él. Y es lo que te quiero comprobar, cómo todas las escrituras hablan de estos padecimientos de Jesús. También las escrituras mencionan versículos acerca de estos padecimientos físicos, que por aquí también te los voy a mencionar, pero también hablan de unos padecimientos en el infierno que pocos conocen. Así que te voy a pedir por ahí que vayas por tu Biblia, por un cuaderno, por algo con que anotar, porque es importante que estos versículos los leas y busques al Padre Espíritu de sabiduría y de revelación, así como le dice Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. Entonces, sin más preámbulos, voy a comenzar con Lucas capítulo 24, versículo 44, que este es como nuestro versículo base de toda esta serie de videitos que te voy a venir trayendo acerca de los padecimientos de Jesús, que no nada más fueron en la cruz, sino que también fueron en el infierno. ¿En qué me estoy basando para decirte todo esto? Pues en estos versículos. Lucas 24, 44 dice: y les dijo, o sea, Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en el video del día de hoy te quiero hablar acerca de algunos versículos que hablan de la muerte espiritual de Jesús, que están en los salmos, porque la mayoría de los salmos describen no nada más el sacrificio físico de Jesús, sino que describen en su gran mayoría los padecimientos de Jesús en el infierno. Así que todo eso que lees en los salmos, esas descripciones de angustia, de dolor, de desesperación, todo eso que se lee en los salmos no son más que los sacrificios de Jesús en el infierno. Y este es uno de los versículos bases que te traigo que comprueban eso. Lucas 24, 44. Y luego aquí tengo otro versículo que está también Lucas 24, versículo 27. Dice: Jesucristo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que no nada más los salmos hablan de él, sino que también todas las escrituras y todos los profetas. Entonces, todo lo que se dice acerca de los padecimientos de Jesús están en todas las escrituras, y hay muchas partes en la Biblia que vas a leerlas y que las vas a identificar como que, no, sí, aquí se refiere a Jesús, pero hay otras partes donde a lo mejor piensas, no, creo que ahí no se refiere a Jesús, pero te aseguro que también se ha de referir a Jesús. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 25, vamos a hablar acerca del tema de los salmos. Algunos salmos que hablan acerca de los padecimientos de Jesús los voy a retomar y te los voy a enseñar aquí. Hechos capítulo 2, versículo 25 dice así: porque David dice de él. Lo que te quiero recalcar aquí con Hechos capítulo 2 es cómo David hablaba de Jesús. Cuando vamos a los salmos y leemos lo que está ahí, ciertamente podemos decir que se trata de algo que David decía de él. Veía, dice el versículo 25, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y luego el versículo 27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David está hablando de Jesús, de que su alma no sería dejada en el Hades. El Hades no es un lugar de
de recreación o no es un lugar divertido, es una parte del infierno y es un lugar de tormentos. Y te voy a dar unos versículos bíblicos que respaldan esto que te voy a decir. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, versículo 23, en la historia de Lázaro y el rico dice: y en el Hades, o sea, es el rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, cuando el rico abrió sus ojos estando en el Hades, estaba en tormentos. Entonces, cuando David en Hechos capítulo 2, 27 dice: y no dejarás, cuando dice de Jesús, y no dejarás mi alma en el Hades, se refiere a que no dejaría su alma en un lugar de tormentos, porque el Espíritu de Jesús estuvo en el Hades, estuvo en un lugar de tormentos. Incluso tú puedes leer a continuación después los versículos en Hechos capítulo 2, como el mismo Pedro aclara de que no se trataba de él mismo, de David mismo, sino que se trataba de Jesús. Por eso a David se le llamaba el profeta David, porque él lo vio antes y profetizó de Jesús. Entonces Hechos 2:27, cuando dice: y no dejarás mi alma en el Hades, se refiere a David hablando acerca de Jesús. Y el Hades es un lugar de tormentos, de acuerdo a Lucas 16:23. Por ejemplo, otro pasaje acerca de que hace referencia a que el Hades no es un lugar agradable, se encuentra en Mateo 11:23 y dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Entonces, recapitulando y hablando de David en Hechos capítulo 2, versículo 27, refiriéndose a Jesús, de y no dejarás mi alma en el Hades, se refiere y no dejarás mi alma en este lugar, que es un lugar de tormentos, que no es un lugar agradable. ¿Por qué? Porque David, viéndolo antes, el profeta David lo vio. Hay otros versículos y otros salmos que vamos a leer donde se describen los tormentos de Jesús en el infierno. Por ejemplo, este salmo lo vas a reconocer muy bien, es el Salmo capítulo 22, versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Oh, y de las palabras de mi clamor. O sea, este versículo lo podemos relacionar o referenciar a cuando Jesús estaba en la cruz, que clama: Elí, Elí, lama sabactani, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues aquí lo mencionaba en el Salmo capítulo 22, versículo 1, pero en ese mismo Salmo, en el versículo 16, habla de esto: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis pies y mis manos. Entonces por ahí hay una postura por ahí hay una postura que dice que los perros a los que se refieren en Salmos capítulo 22, versículo 16, pues eran los romanos, pero en realidad eso no es así y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque los salmos no nada más describen los sacrificios, el sacrificio físico de Jesús, sino principalmente el espiritual. Y como podemos identificar en el Salmos 22:1, que habla de esta parte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo identificamos y lo relacionamos directamente con Jesús cuando está en esa cruz. También el versículo 16 lo podemos y debemos de identificarlo con Jesús, no nada más en la cruz física, sino en el infierno. Por eso dice: porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis pies y mis manos. Y ahí al leer horadaron mis pies y mis manos, pues a lo mejor puedes pensar, bueno, es que ahí dice que horadaron mis pies y mis manos, entonces se refiere a la cruz. Pues no precisamente, porque en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, dice esto: y sus cadáveres estarán en la grande ciudad donde también nuestro Señor fue crucificado. Así dice la escritura en Apocalipsis 11:8, que en sentido espiritual también nuestro Señor fue crucificado. Entonces Jesucristo no tan solo padeció una crucifixión física, sino que también
Conforme a este versículo, Apocalipsis 11:8, Jesucristo también experimentó una crucifixión espiritual. Salmos 88:3 dice: porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. En esta parte, en el Salmo 88, habla de su alma, de las aflicciones de su alma, así como lo dice Isaías capítulo 53. ¿Por qué? Porque Jesucristo no nada más padeció la cruz física, sino que padeció una cruz espiritual. Por eso dice Isaías 53, habla de que él fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos, porque el dolor y el quebranto más grande que él experimentó, no tan solo fue el físico, sino experimentó el dolor y el quebranto espiritual. Versículo 4 dice: soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. ¿Qué te recuerda esto? A mí me recuerda a Jonás, cuando habla de que la tierra había echado sus cerrojos encima de él, cuando desciende a las profundidades del abismo, a las partes más bajas de la tierra. Versículo 5 dice: abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tus manos. En este versículo habla de él mismo, Jesús, de cómo él había sido abandonado en el infierno. Estuvo 3 días y 3 noches siendo atormentado por amor a ti y por amor a mí. Y el Salmos 88 describe ese abandono y ese sufrimiento de Jesús en el infierno. Recuerda que esto lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Jesucristo, todo esto que padeció fue para sustituirme a mí, para que yo no lo viviera ni para que lo vivieras tú tampoco. Pero, ¿de qué muertos está hablando? Aquí voy a volverte a leer el versículo 5, dice, abandonado entre los muertos. ¿Pero de qué muertos está hablando? Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y de cuáles muertos está hablando? Recuerda que Jesús fue levantado de los muertos. Pero, ¿de cuáles muertos está hablando? Pues en el versículo 7 del capítulo 10 de Romanos dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces Jesucristo fue levantado de entre los muertos del abismo. Y de acuerdo al Salmo capítulo 88, versículo 5 dice, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro y de quien no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tus manos. Entonces Jesucristo fue levantado de los muertos del abismo y David lo vio antes, cuando David estaba aquí en la tierra y que él profetizaba. Él profetizó de ese momento cuando Jesús estaba entre los muertos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy, bueno, por el video del día de hoy. Estoy contenta de haber estado aquí con ustedes. Yo sé que a lo mejor nunca lo has oído y si lo has oído es como que no te hace sentido, pero te puedo decir que la muerte espiritual de Jesús es tan bíblica como la muerte física de Jesús. Jesucristo no tan solo pagó la muerte física, sino que pagó la muerte espiritual, y los salmos hablan de eso. David, el profeta, describió los sufrimientos de Jesús en el infierno. Por eso Hechos capítulo 2 dice, y viéndolo antes, David el profeta habló de Jesús y no habló de sí mismo. Esos padecimientos que se describen en los salmos no son padecimientos que él estaba viviendo, sino eran profecías que apuntaban al sacrificio de Jesús en el infierno. Así que eso es todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Te voy a pedir que te suscribas al canal, que le des like si no lo has hecho, que lo compartas y sobre todo que lo estudies mucho.
Si tienes alguna pregunta o algo, pues puedes aquí escribirlo en los comentarios. Yo pues ahí te voy a contestar. Y voy a seguir subiendo más versículos bíblicos, dando más videos, dándote más evidencia bíblica de cómo los salmos describen los sacrificios de Jesús. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.